Bueno, pues buenos días y muchas gracias también a Edeseo por contar con mi humilde opinión y por permitirme estas palabras. A ver, yo creo que para cualquier médico, para cualquier persona que nos dedicamos a la asistencia sanitaria, no solo médicos, esto ha sido un antes y un después, un paréntesis no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestras vidas y a nivel laboral, que es sobre todo por donde va la pregunta, hemos tenido que derivar todos nuestros esfuerzos a intentar paliar o a intentar poder dar asistencia sanitaria a todos los pacientes, que han sido muchos. ¿Esto cómo ha influido en nuestra actividad diaria o en mi persona como gastroenterólogo? Pues para empezar, yo me tuve que marchar, por así decirlo, que reubicar en otra parte del hospital. Pasamos a formar parte varios compañeros del servicio de neumología y de medicina interna, por lo que durante un mes y pico, 2 meses, había una total desconexión con todo el tema de la gastroenterología y entre ellos la esofagitis eosinofílica. Bien, es cierto que a través de Jennifer, que muchos de vosotros la conocéis, que es la técnico de apoyo a la investigación que tenemos en el servicio digestivo del Hospital de la Princesa, pues siempre cuando ocurría alguna cosa con algún paciente, había algo urgente, preferente que valorar, pues se ponía en contacto con ella, ella me lo comunicaba e intentábamos resolverlo. Pero desde luego han sido momentos en los que todos los recursos y todos los esfuerzos se han destinado a esto y en los que la actividad asistencial en los hospitales se ha detenido, incluyendo ensayos clínicos, endoscopias programadas, evaluar la evolución de tratamientos, etcétera. Esto, como le digo ya a los pacientes, cuando uno tiene la enfermedad, la medicina no avanza tan rápido como a uno le gustaría, aunque la medicina avanza. Sin duda, el hecho del cambio de ficha técnica y que Jorbeza se plantee como una opción de tratamiento de mantenimiento le da muchas posibilidades a la hora, pues el tema de la aprobación por el ministerio, la aceptación para la financiación y demás. Hoy en día, los tratamientos en las consultas monográficas o en las consultas de digestivo de la esofagitis eosinofílica nos seguimos encontrando mucha discrepancia entre los especialistas. Es verdad que es una enfermedad que, claro, probablemente yo estoy sesgado por el número de pacientes que veo, pero es una enfermedad pues, que no es tan frecuente. Es verdad que cada vez se ve más, cada vez la hay más en las consultas, pero lógicamente cuando algo no es frecuente, pues lleva a que haya mucha heterogeneidad a la hora del tratamiento de la misma. Es verdad que las guías clínicas son las que son y los tratamientos hoy por hoy que reflejan las guías clínicas son las dietas de eliminación empírica, los corticoides vía oral de acción tópica y los IVPs. Cualquiera al mismo nivel, según la guía europea del doctor Lucendo de 2017, y cualquiera, siempre el paciente puede elegir el que quiera de entrada, siempre es el médico el que con el fenotipo quizá de enfermedad inflamatoria, los síntomas que tenga, porque unos tratamientos tienen más potencia antiinflamatoria que otros y demás, pues el que le puede aconsejar. Pero hoy por hoy esos 3 tratamientos se pueden pautar en cualquier centro. ¿Qué ocurre? Pues probablemente el tema que nos pasa con los corticoides y que el tema de que exista un tratamiento que pueda tener ya la indicación para esta enfermedad hace que podamos ser mucho más homogéneos a la hora de pautar corticoides. No es poco frecuente que nosotros vengan pacientes pues, de otras áreas, segunda opinión, pacientes que ya están tratados, que no tienen una pauta de corticoides adecuada, que la forma de administración de los corticoides no es adecuada. Hace poco tiempo, ahora cada vez menos frecuente, gracias a Dios, pero hace poco tiempo era frecuente que nos vinieran pacientes con corticoides inhalados y que lo que hacían era echarse un puff y deglutir, y eso ya práctica, eso en las guías clínicas y en los estudios que se han hecho para ver la efectividad se ha visto que obviamente es menos eficaz que el tratamiento deglutido.
Pero es verdad que el hecho de que no haya un tratamiento como tal, que en ficha técnica contemple el tratamiento de esta enfermedad, nos lleva a que haya heterogenicidad en el tratamiento. Y es que los corticoides son un tratamiento muy importante, son el tratamiento que mayor eficacia tiene para el control de síntomas y para el control de la inflamación, por encima de un 80% en todos los estudios. Es un tratamiento con un perfil de seguridad muy bueno. El único efecto adverso importante, vamos, el único efecto adverso significativo, que no lo diría como importante, es el tema de hongos en la boca y en la garganta, la candidiasis orofaríngea, que se trata con un tratamiento durante 14 días y se quita, pero esto solo ocurre en un 5 o un 10% de los pacientes. Y a nivel sistémico no tienen efecto, la absorción es mínima. Sí que hay estudios en población pediátrica donde se ha visto que el eje adrenal pues, lo puede suprimir, pero simplemente a nivel analítico, no tienen ninguna repercusión clínica. Entonces, es un tratamiento muy eficaz, es un tratamiento con muy pocos efectos adversos y muy buen perfil de seguridad, y en los ensayos clínicos que hemos participado lo hemos visto, pero es un tratamiento que, por desgracia, y porque no existe algo comercializado con ese fin, pues probablemente existe mucha heterogeneidad en las pautas que se dan a los pacientes. Por lo que es verdad que es un paso muy importante que exista esta ventana, esta modificación de la ficha técnica, esta nueva indicación que pueda hacer replantear el que podamos introducir el Jorbeza en nuestra práctica clínica diaria y podamos unificar todos los médicos que vemos pacientes con esofagitis eosinofílica, podamos unificar el tratamiento en este sentido. Luego, claro, ¿qué ocurre? Pues los IVPs los tenemos todos y los IVPs están comercializados, doble dosis, ya lo sabemos, no hay discusión. Las dietas, pues puede haber más discrepancia. Nosotros abogamos siempre por una estrategia en ascenso, una estrategia Step Up, que como demostró en el estudio que participamos del doctor Molina Infante, reduce el tiempo diagnóstico, el número de endoscopias y además probablemente mejora la adherencia a las dietas. Partimos de dietas menos restrictivas y vamos aumentando si no existe respuesta. Pero es verdad que esos son los tratamientos que hay. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues tenemos las opciones de los nuevos tratamientos que están todos, o de momento, todos en ensayos clínicos, pero que son muy interesantes y que los resultados que estamos teniendo en los ensayos son muy prometedores. Son tratamientos biológicos, ya no son tratamientos que bloquean toda la cascada inflamatoria o que actúan como antiinflamatorios a nivel de bloquear toda la cascada inflamatoria, sino que son tratamientos que tienen dianas específicas, una determinada interleuquina, una determinada citoquina, que la bloquean y son mucho más específicos. Son fármacos que no nos hemos encontrado efectos adversos significativos y que es un punto en el que la industria farmacéutica está invirtiendo mucho y que está empezando a poner muchos ensayos clínicos en marcha. Muchos de estos fármacos son fármacos que ya se usan en otras enfermedades. Puede ocurrir con el dupilumab en el eczema o en el asma crónico grave, etcétera. Ya se utiliza. Es verdad que hay veces que hay que pedirlo como medicación extranjera, uso compasivo y demás, pero ya se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea que el perfil de seguridad es un fármaco que ya está aprobado, ya se usa y sabemos los efectos adversos que puede tener a medio o largo plazo. Y lo que estamos probando es si para esta enfermedad, que comparte muchas cosas con ese tipo de enfermedades atópicas, si para la esofagitis eosinofílica nos puede funcionar. ¿Qué ocurre? Que esto, sin duda, como investigador, lógicamente, yo trabajamos también con el doctor Lucendo, el doctor Santander, el doctor Majano, o sea, es el grupo de investigación, probablemente todos ellos, vamos, probablemente no, seguro, tienen mucha más experiencia que yo en la investigación, pero yo creo que en la esofagitis eosinofílica, como en todas las enfermedades, la investigación va a dos puntos. El primero es que la forma o los medios o como tú llegas al diagnóstico del paciente y como tú haces el seguimiento del paciente sea lo menos invasivo y lo menos agresivo para el paciente.
¿Qué quiere decir? La endoscopia, obviamente, si a alguien le han hecho una endoscopia hace 20 años o incluso menos en algunos centros, se hacían sin sedación, era un momento horroroso, el paciente lo pasaba fatal, ahora a uno le duermen. Bueno, en el peor de los casos te tienes que coger el día en el trabajo, venir acompañado, venir en ayunas y ya está. Pero no olvidemos que no deja de ser un procedimiento invasivo, es un procedimiento donde se te coge un acceso venoso, se te pone una medicación para dormirte, que aunque es una medicación segura y hay un anestesista, puede tener sus efectos adversos. Se te hace una endoscopia, que es un procedimiento que aunque una gastroscopia es seguro, pero pues no está exento de riesgos, es un procedimiento invasivo y se te toman una serie de biopsias que igualmente, aunque son biopsias milimétricas y que el riesgo es mínimo y que muchas veces si ocurre un sangrado o cualquier cosa se soluciona solo, se autolimita o se soluciona durante la endoscopia, pero ya tenemos ahí varios procesos o varios actos que han llevado a un riesgo para el paciente. ¿Cuál es el futuro? Pues como en todo, buscar métodos diagnósticos y de seguimiento menos invasivos. Es decir, si yo te puedo hacer un análisis de sangre, analizarte un determinado marcador que me pueda traducir qué es lo que te está pasando en el esófago, me ahorro hacerte la endoscopia, porque lo que te estoy viendo en sangre, ese marcador, me está traduciendo qué grado de inflamación o qué grado de afectación puedes tener a nivel del esófago. Eso, junto con la clínica, me permite decir si tienes la enfermedad activa, si la tienes inactiva, etcétera. Ese sería un punto y de hecho tenemos un trabajo, estamos investigando en ese sentido, estamos analizando las muestras y los resultados. Es un proyecto con una beca FIS que se nos dio hace un par de años, donde está el doctor Lucendo y el doctor Santander como investigadores y que en colaboración con el Hospital de Tomelloso estamos llevando a cabo, porque ese es uno de los puntos interesantes en el futuro en la investigación de esta enfermedad. Y el otro punto, bueno, a esto de colación, también a nivel diagnóstico, un parámetro importante, nosotros ahora mismo, para ver si un paciente tiene la enfermedad o ver si responde o no responde, nos basamos en dos cosas. El número de eosinófilos, mayor de 15, y los síntomas compatibles con esofagitis. Que si puede tener un aspecto endoscópico, que pueda sugerir que tiene actividad, que no tiene, que hay otros parámetros histológicos que podemos analizar, pero al final son esos dos parámetros y se tienen que cumplir para que yo le pueda poner al paciente la etiqueta de esofagitis eosinofílica. Si no, probable, posible, eosinofilia esofágica porque no tiene síntomas. Entonces, una cosa importante es ¿por qué los pacientes tienen síntomas? Porque hay pacientes que tienen muchos eosinófilos y apenas tienen síntomas y pacientes que tienen 20 eosinófilos y se atascan o tienen mucha disfagia. Y ahí es donde juega un papel importante el tema de la distensibilidad esofágica y de los fenotipos de esofagitis eosinofílica. La distensibilidad esofágica es un tema que a nosotros nos interesa mucho, que dentro de un ensayo clínico que hemos tenido la posibilidad de hacer EndoFlip a un gran número de pacientes, pues hemos adquirido bastante experiencia en este tipo de análisis con la unidad de datos, de análisis de datos de nuestro hospital, que nos ayudan un poco a extrapolar esos datos, a hacer curvas de distensibilidad y demás. Y de hecho que es el tema de mi tesis doctoral, o sea que es un tema que considero interesante. Está claro que cada vez hay más a pensar que esto que hemos hablado de por qué unos tienen muchos síntomas, otros pocos, con más y con menos inflamación, esto nos lleva a pensar que hay dos fenotipos. Uno inflamatorio, paciente con muchos eosinófilos y clínica atípica, no mucha disfagia, a lo mejor más molestia, reflujo, etcétera, y un fenotipo estenosante o fibroestenosante, el paciente con un esófago estrecho, que probablemente tiene mucha fibrosis en la pared del esófago por una inflamación mantenida en el tiempo y que ahora mismo puede que no tenga muchos eosinófilos. ¿Qué nos permite el EndoFlip y que puede ser una herramienta interesante a la hora de ver la evolución tanto clínica como la respuesta al tratamiento de estos pacientes? Que nos permite ver la distensibilidad del esófago, cómo el esófago se comporta, cómo se distiende y cómo se contrae. Como le explico yo a los pacientes, el esófago no es un tubo que une la boca con el estómago y que tú tiras la comida por ahí y va cayendo. El esófago es un órgano que tiene determinadas capas musculares, músculos que se tienen que relajar, se tienen que distender y que se tienen que contraer. Si yo tengo fibrosis en esa pared,
esa distensión y esa contracción la va a hacer con más dificultad, entonces me voy a atascar con más facilidad. Esos son los pacientes que tienen ese fenotipo fibroestenosante y probablemente son los pacientes que tienen una menor distensibilidad en el esófago y esto nos puede predecir la evolución clínica que pueden tener, es decir, son pacientes que probablemente necesitan tratamientos antiinflamatorios potentes para intentar mejorar o reducir esa fibrosis. Son pacientes que tienen más riesgo de impactación, por lo que probablemente tienes que hacer más hincapié en mastique bien, intente evitar ciertas texturas, etcétera. O sea que sí que nos puede ayudar en el manejo de los pacientes, en diferenciar esos dos fenotipos, y es otro punto interesante a nivel de investigación en cuanto al tema del diagnóstico, y que probablemente en un futuro los criterios diagnósticos vayan cambiando y no nos centremos tanto en el número de eosinófilos, que será un criterio más, sino que nos centremos en otros parámetros que puedan traducirnos el grado de fibrosis que puede haber en el esófago. Y por otro lado, el tema que hemos tratado, la investigación va hacia tratamientos más específicos, como puede pasar en otras enfermedades, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Los tratamientos biológicos van buscando dianas terapéuticas mucho más específicas, fuera de los corticoides típicos que se siguen utilizando en los brotes de estas enfermedades, pero que son tratamientos antiinflamatorios sistémicos que controlan la respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, pero luego tenemos estos tratamientos biológicos que son mucho más selectivos, con un mejor perfil de seguridad, etcétera. Y hacia esto va esta enfermedad también. Es verdad que aquí no tomamos tratamientos antiinflamatorios sistémicos, sino que tomamos corticoides vía oral de acción tópica o IVPs, que hemos visto que son fármacos con un perfil de seguridad muy bueno, pero hay pacientes que requieren altas dosis de estos fármacos y que esto no olvidemos que es una enfermedad crónica y el tratamiento es crónico. Y pues bueno, tenemos estudios a medio plazo de estos tratamientos, pero no sabemos una persona con 20 años si tiene que estar tomando 40 años este tratamiento, aunque la medicina avanzará, pero no sabemos las consecuencias que pueda tener a largo plazo y sobre todo no olvidemos que son altas dosis. En el caso de los IVPs, funcionan por un mecanismo antiinflamatorio a nivel del esófago, no porque esta enfermedad la produzca el ácido o el reflujo que pueda tener el paciente. Pero no olvidemos que los IVPs son fármacos que se han creado para el reflujo, para quitar el ácido del estómago, y esa es su función y la van a seguir teniendo. Y el ácido tiene una función en el cuerpo. Y si yo no me lo tengo que quitar porque no tengo reflujo, el quitármelo puede tener unas consecuencias que es verdad que no son graves, los efectos adversos o los efectos secundarios a largo plazo, pero que existen. Los corticoides, igual, el riesgo de candidiasis, pues normalmente aumenta en función de la dosis y luego, pues, que, a ver, la incomodidad o el hándicap o la desventaja de tener que estar tomando un fármaco cada 12 horas durante toda tu vida, un jarabe o unas ampollas deglutidas o incluso el Jorbeza en el futuro cuando lo consigamos autorizar. Y las dietas, que es lo que hemos hablado, las dietas son tratamientos que, en mi experiencia, son los que más negativamente pueden repercutir en la vida del paciente. Mis pacientes es verdad que a veces dicen, joder, es que tus pacientes no hacen dietas, es que yo les ofrezco las dietas. Es verdad, yo intento ser lo más objetivo que pueda, pero yo qué sé, yo también tengo 30 y tantos años y yo me pongo en el papel de ellos y cuando me dicen, ¿tú qué harías? Digo, yo sé que yo no haría dieta, pero esto es algo libre y tú tienes que hacer el tratamiento que estés más seguro y que vayas a cumplir sobre todo.